La mayoría de los hombres arruinan todo justo cuando estaban a punto de ganar, y no lo hacen por falta de sentimientos, lo hacen por exceso de ellos. Aquí está la verdad que nadie te quiere decir. Cuando una mujer deja de escribirte, tu primer instinto va a ser el peor consejo que puedes seguir. Vas a querer mandar ese mensaje, vas a querer saber cómo está, vas a inventar mil excusas para romper el silencio. Y si lo haces, acabas de perder. Pero espera, porque esto se pone más interesante. ¿Qué pasa cuando tú también dejas de escribir? ¿Qué pasa cuando dos personas al mismo tiempo deciden no moverse? De repente, el juego ya no es el mismo. Las reglas cambian, el poder cambia, y el que más se conoce a sí mismo es el que sale ganando. Eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Este video no es sobre hacerle juegos mentales a nadie. No es sobre manipular ni sobre fingir que no te importa cuando sí te importa. Eso es para los débiles. Esto es algo completamente diferente. Esto es sobre construir una versión de ti tan sólida, tan centrada, tan enfocada en su propio camino, que el silencio de otra persona simplemente no te mueva. Los estoicos lo sabían hace más de 2000 años. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca. Hombres que vivieron en tiempos donde el caos era real, donde las guerras eran reales, donde la pérdida era real, y aún así encontraron una forma de mantenerse firmes, no porque no sintieran nada, sino porque entendieron algo que muy pocos hombres entienden hoy. No puedes controlar lo que hace el mundo, pero sí puedes controlar cómo respondes, y eso incluye el silencio de alguien más. Hoy en día vivimos obsesionados con las notificaciones, con los visto, con si te dejaron en leído o en enviado. Analizamos cada punto azul como si fuera un mensaje del universo, y mientras hacemos eso, perdemos el hilo de nuestra propia vida. Eso tiene que parar, porque el hombre que entiende el estoicismo no espera junto al teléfono, no revisa la última conexión, no manda mensajes a las 2 de la mañana preguntando ¿estás bien? El hombre que entiende el estoicismo usa ese silencio como combustible, lo convierte en disciplina, en enfoque, en crecimiento, y paradójicamente, ese es el tipo de hombre que más atrae, no porque lo intente, sino porque está demasiado ocupado construyendo algo grande. En las próximas secciones te voy a mostrar exactamente cómo funciona esto, cómo el silencio mutuo revela el carácter real de cada persona, cómo el estoicismo te da las herramientas para salir de ese silencio siendo mejor de lo que entraste. ¿Estás listo? Porque esto va a cambiar la forma en que ves todo. 1. El que escribe primero pierde. 2. El silencio duele más que cualquier pelea. 3. Cuando ella deja de buscar, tú eres el problema. 4. El hombre que espera nunca fue el elegido. 5. El silencio mutuo mata lo que pudo haber sido. 1. El que escribe primero pierde. Sí, lo dijimos y lo vamos a defender. Vivimos en una época donde todo el mundo habla de comunicación y ser auténtico y expresar lo que sientes. Y suena bonito, suena maduro. Pero nadie te dice la parte incómoda de esa historia, que en el juego de la atracción, el que mueve primero, casi siempre mueve desde una posición de necesidad, y la necesidad aleja. No estamos hablando de una conversación normal, no estamos hablando de una relación sólida y establecida, estamos hablando de ese momento específico, ese momento donde los dos se quedaron en silencio, donde ninguno escribió, donde había tensión, distancia o simplemente un espacio sin resolver. Y tú, en ese momento, no aguantaste y escribiste primero. ¿Qué acabas de comunicar sin decir una sola palabra sobre lo que sentías? Comunicaste que tú necesitabas resolver eso más que ella, que el silencio te pesaba más a ti, que tu paz dependía de su respuesta. Y eso, aunque no lo quieras aceptar, cambia la dinámica completamente. Piénsalo así. Carlos y Daniela llevan semanas hablando. Hay química, hay conversaciones buenas, hay algo ahí. Pero de repente, Daniela deja de escribir igual que antes.
Los mensajes se hacen más cortos, las respuestas tardan más, y Carlos lo siente, lo analiza, lo piensa demasiado, y al tercer día de silencio, Carlos escribe: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Simple, inofensivo. Pero en ese momento, Carlos le acaba de mostrar a Daniela exactamente cuánto poder tiene sobre su tranquilidad, y Daniela, conscientemente o no, lo registra. Eso cambia todo. No porque Daniela sea mala persona, sino porque así funciona la atracción. Nos atrae lo que no podemos descifrar completamente. Nos atrae quien tiene vida propia. Nos atrae quien no está esperando junto al teléfono. Y cuando Carlos escribió primero, se volvió predecible, se volvió fácil, y lo fácil no emociona. El estoicismo te enseña una cosa fundamental aquí, que tus acciones deben nacer desde tu fortaleza, no desde tu ansiedad. Escribir porque genuinamente quieres conectar es una cosa. Escribir porque no puedes soportar el silencio es completamente diferente. Uno viene desde un lugar de abundancia, el otro viene desde un lugar de miedo, y las personas sienten esa diferencia aunque no puedan explicarla. Entonces, ¿qué hace el hombre que entiende esto? No se queda paralizado esperando tampoco. Eso no es fortaleza, eso es otro tipo de juego. Lo que hace es simple, se enfoca en su vida, en sus metas, en su crecimiento. Se vuelve tan genuinamente ocupado construyendo algo grande que escribir primero o no deja de ser la pregunta más importante del día. Y paradójicamente, ese es el hombre que menos necesita escribir primero, porque ese hombre es el que más buscan. El silencio duele más que cualquier pelea, nadie te prepara para esto. Te preparan para los gritos, te preparan para las discusiones, para las palabras fuertes, para los momentos donde todo explota. Hay algo en una pelea que al menos se siente real. Se siente como que algo importa, como que hay energía, hay vida, hay algo que vale la pena defender. Pero el silencio es diferente. El silencio no explota, no grita, no te da nada con qué pelear, simplemente está. Y mientras está, tu mente hace algo que ninguna pelea puede hacer. Tu mente empieza a inventar, empieza a llenar los espacios vacíos con las peores versiones de la realidad, empieza a preguntarse cosas que no tienen respuesta. Y eso, con el tiempo, duele más que cualquier palabra que alguien te haya dicho en un momento de enojo. Porque las palabras en una pelea puedes procesarlas, puedes responderlas, puedes defenderte, pero ¿cómo te defiendes del silencio? ¿Cómo respondes a la nada? No puedes. Y ahí está su poder. Miguel y Sofía llevaban meses construyendo algo. No era perfecto, pero era real. Un día tuvieron una discusión pequeña, de esas que normalmente se resuelven solas, pero esta vez ninguno cedió, y en lugar de hablarlo, los dos se quedaron callados. Un día, 2 días, una semana, y mientras pasaban los días, Miguel no sabía si Sofía estaba enojada, si había perdido interés, si estaba esperando que él hablara, o si simplemente ya no le importaba. Esa incertidumbre, ese no saber, le pesaba más que cualquier pelea que hubieran tenido, porque al menos en una pelea sabes dónde estás parado. En el silencio no sabes nada, y aquí está la lección estoica más importante de esta sección. Epicteto decía algo que hoy tiene más sentido que nunca, que el sufrimiento no viene de lo que pasa, viene de lo que interpretamos de lo que pasa, y el silencio es el terreno perfecto para las peores interpretaciones. Tu mente toma ese silencio y construye escenarios, construye historias, construye razones, y casi nunca construye las buenas, casi siempre construye las que más duelen. Y entonces no estás sufriendo por lo que realmente pasó, estás sufriendo por una historia que tú mismo escribiste en tu cabeza. Eso es lo que el silencio le hace a un hombre que no se conoce a sí mismo. Pero el hombre que trabaja en su mundo interior, el hombre que practica el estoicismo de verdad, ese hombre hace algo diferente. Siente el peso del silencio porque es humano, pero no se pierde en él. Observa sus pensamientos sin dejarse arrastrar.
Entiende que lo que no sabe, simplemente no lo sabe. Y en lugar de inventar historias que lo destruyan, elige enfocarse en lo único que puede controlar, a sí mismo, porque el silencio solo tiene el poder que tú le das. Cuando ella deja de buscar, tú eres el problema, duele escucharlo, pero alguien tiene que decírtelo. Cuando una mujer que antes te escribía todos los días, de repente desaparece, no es coincidencia, no es que esté ocupada, no es que su teléfono se rompió. La verdad es más simple y más incómoda que todo eso. Algo cambió, y ese algo probablemente fuiste tú. Y aquí está la parte que más cuesta aceptar. No cambió porque ella es mala persona. No cambió porque el mundo es injusto. Cambió porque en algún momento, sin darte cuenta, dejaste de ser el hombre que la tenía atenta. Eso es difícil de leer, lo sé. Pero quédate conmigo, piensa en esto. Cuando algo te emociona de verdad, cuando algo te llama la atención, cuando algo te importa, tú buscas. No hay excusas. No hay, es que estaba ocupado. Buscas porque quieres. Así funciona el interés real. Y cuando alguien deja de buscar, el interés se acabó. Así de simple, así de cruel. Ahora voltea eso hacia ti. Hubo un momento en que ella buscaba. Hubo un momento en que era ella la que mandaba el primer mensaje, en que era ella la que preguntaba cómo estabas, en que era ella la que quería saber de ti. ¿Recuerdas ese momento? Claro que sí, todos lo recuerdan, porque se sentía bien, se sentía diferente. ¿Qué pasó con ese hombre? Porque en algún punto algo se apagó. Tal vez te volviste demasiado disponible, tal vez dejaste de tener misterio. Tal vez empezaste a girar alrededor de ella en lugar de girar alrededor de tu propio propósito. Tal vez, sin darte cuenta, le mostraste demasiado, demasiado rápido, y lo que antes era interesante se volvió predecible, y lo predecible no emociona a nadie. El estoicismo te enseña algo poderoso aquí. Te enseña que antes de señalar hacia afuera, tienes que mirar hacia adentro. No para castigarte, no para hundirte en la culpa, sino para ser honesto contigo mismo, porque un hombre que no puede verse a sí mismo con claridad, no puede mejorar, y un hombre que no mejora, se queda repitiendo los mismos errores con personas diferentes, y eso sí es una tragedia real. Hazte las preguntas difíciles. ¿Estabas presente de verdad o solo físicamente? ¿Tenías vida propia o tu vida giraba en torno a ella? ¿Seguías siendo ese hombre con metas, con dirección, con carácter? ¿O te habías convertido en alguien que solo esperaba su atención para sentirse bien? Porque las mujeres no se alejan de los hombres fuertes, se alejan de los hombres que dejaron de serlo. No estoy hablando de fuerza física, estoy hablando de esa solidez interna, esa seguridad que no necesita validación. Ese hombre que sigue adelante con o sin aplausos. Ese hombre que tiene algo que construir, algo que perseguir, algo que lo hace levantarse con propósito cada mañana. Cuando ese hombre está presente, nadie desaparece. Y cuando ese hombre falta, el silencio llega solo. Así que antes de preguntarte por qué ella dejó de escribir, pregúntate algo más importante. ¿Sigues siendo el hombre que merece ser buscado? ¿Sigues creciendo? ¿Sigues siendo interesante para ti mismo? Porque si la respuesta es no, ya tienes tu respuesta. Y la buena noticia es esta. Ese hombre todavía está en ti. Solo necesita que lo elijas de nuevo. El hombre que espera nunca fue el elegido. Esto va a doler, y está bien que duela. Hay una imagen que muchos hombres tienen de sí mismos, la imagen del hombre paciente, del hombre que espera, del hombre que está ahí, disponible, constante, leal, y se dicen a sí mismos que eso es virtud, que eso es fortaleza, que algún día esa espera va a valer la pena. Pero aquí está la verdad incómoda. Esperar no es paciencia. Esperar sin propósito, sin crecimiento, sin dirección, es miedo, es inseguridad disfrazada de lealtad. Es un hombre que no cree completamente en su propio valor y entonces espera a que alguien más se lo confirme. Y eso, seamos honestos,
no es lo que hace un hombre elegido. Míralo así. Andrés lleva meses esperando que ella decida, esperando que el momento sea el correcto, esperando que las cosas se acomoden solas. Y mientras Andrés espera, su vida se pausa, sus metas se pausan, su crecimiento se pausa. Todo gira alrededor de una respuesta que quizás nunca llega. Y cuando finalmente llega esa respuesta, Andrés ya perdió algo más valioso que la chica. Perdió meses de su propia vida. Eso no es romántico. Eso es una tragedia. Y aquí viene la crítica directa. Porque alguien tiene que decirlo. Muchos hombres usan la espera como escudo, como excusa para no arriesgarse, para no construir, para no enfrentarse a sus propios miedos. Es más fácil esperar a que algo externo cambie que mirarse al espejo y aceptar que el cambio tiene que empezar adentro. Es más cómodo culpar al silencio de ella que reconocer que llevas demasiado tiempo sin invertir en ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que trabajaste en algo tuyo? ¿En una meta tuya? ¿En un sueño tuyo? ¿En tu cuerpo? ¿Tu mente? ¿Tu propósito? Si tienes que pensar demasiado para responder esa pregunta, ya sabes cuál es el problema real. El estoicismo no tiene espacio para la espera pasiva. Marco Aurelio no esperaba, Séneca no esperaba. Estos hombres entendían que el tiempo es el recurso más valioso que existe, y gastarlo esperando la validación de alguien más es el mayor desperdicio que un hombre puede cometer. Despierta. No eres menos hombre por haber esperado. Todos hemos estado ahí. Todos hemos pausado nuestra vida por alguien que quizás nunca nos puso primero. Eso no te hace débil. Lo que sí te hace débil es quedarte ahí cuando ya sabes la verdad. El hombre elegido no espera porque no necesita esperar. Está demasiado ocupado siendo la mejor versión de sí mismo. Y desde ese lugar, desde esa energía, desde esa seguridad, atrae sin perseguir, conecta sin rogar y avanza sin mirar atrás. Ese hombre está en ti, pero tienes que elegirlo hoy, no mañana, no cuando ella responda, hoy. El silencio mutuo mata lo que pudo haber sido. Hay algo más doloroso que una pelea, más doloroso que los gritos, que los reproches, que las palabras que no se pueden borrar. Y es esto, dos personas que se quedaron calladas, cuando todavía había algo que salvar. Piénsalo, no terminó con un portazo. No terminó con una conversación difícil, terminó con nada, con días que se convirtieron en semanas, con mensajes que se escribieron y se borraron, con a ver si escribe primero, y mientras los dos esperaban, lo que había entre ustedes se fue muriendo solo, en silencio, sin que nadie lo eligiera realmente. Eso es lo más triste de todo. Nadie eligió terminar, solo eligieron no empezar de nuevo. Y aquí está la parte controversial. El silencio mutuo no es madurez, no es darse espacio, no es sabiduría. En la mayoría de los casos, es miedo disfrazado de orgullo, es ego compitiendo contra ego, es dos personas que se importaban, pero que le importaba más no perder, que no perderse el uno al otro. ¿Te suena familiar? Claro que sí. El estoicismo no te dice que te quedes callado para siempre. Te dice que controles tus emociones, sí, pero también te dice algo igual de importante, que vivas con intención, que cada acción o cada falta de acción tenga un propósito real. No actuar por miedo, no actuar por orgullo herido, actuar o no actuar porque es lo correcto para tu vida. Y muchas veces el silencio no es lo correcto, es solo lo más cómodo. Porque hablar da miedo, dar el primer paso da miedo, arriesgarte a que no respondan como esperas da miedo, y entonces esperas, y ella espera, y los dos esperan a que el otro mueva primero. Y mientras tanto, la vida sigue, los días pasan, y lo que pudo haber sido simplemente no fue. No porque no hubiera sentimientos, sino porque ninguno tuvo el valor de ser el primero en ser honesto. Eso tiene un costo
un costo que no siempre se siente de inmediato, pero que aparece después en momentos tranquilos cuando te preguntas, ¿qué hubiera pasado si? Y esa pregunta es de las que más pesan. El hombre que entiende el estoicismo aprende esto con el tiempo, aprende que el silencio tiene su lugar, que a veces es necesario, poderoso y hasta sanador, pero también aprende a distinguir entre el silencio que construye y el silencio que destruye sin que nadie se dé cuenta. Uno te hace más fuerte, el otro solo te deja con preguntas sin respuesta. Y al final, la lección más importante no es sobre ella, es sobre ti, sobre vivir sin cargar el peso de lo que nunca dijiste, sobre ser el hombre que actúa con claridad, no con miedo, porque lo que pudo haber sido merece algo mejor que el silencio. Aquí está la verdad que nadie en Internet te va a decir. El silencio mutuo no es el problema. Tú eres el problema. Ella es el problema. Los dos son el problema. Y la razón por la que esa conexión murió en silencio no fue la distancia, no fue el tiempo, no fue la vida ocupada. Fue que ninguno de los dos estaba realmente dispuesto a ser vulnerable. Y la vulnerabilidad es lo único que realmente conecta a dos personas. Ahí está, lo controversial. Vivimos en una época donde los hombres son premiados por no sentir, por ser fríos, por no necesitar a nadie. Y sí, el estoicismo te enseña control, disciplina, fortaleza interior. Pero hay una diferencia enorme entre un hombre que controla sus emociones y un hombre que las entierra tan profundo que ya ni él mismo sabe qué siente. Uno es fuerte, el otro solo parece fuerte, y las mujeres lo saben. Lo sienten antes de que tú lo notes. Sienten cuando estás presente de verdad y cuando solo estás actuando. Sienten cuando hay algo real detrás de esa calma y cuando esa calma es solo una pared. El hombre que realmente gana no es el que nunca escribe primero, no es el que espera más, no es el que hace del silencio un arma. El hombre que realmente gana es el que se conoce tan bien a sí mismo, que no necesita juegos, que no necesita estrategias, que simplemente vive con tanta intensidad y propósito, que las personas correctas se quedan solas. Eso es lo que el estoicismo realmente te ofrece, no frialdad, claridad. Y con esa claridad puedes mirar cada relación, cada silencio, cada mensaje no enviado y entender exactamente qué pasó y por qué, sin excusas, sin culpar al mundo, con la honestidad brutal de un hombre que está comprometido con su propio crecimiento. Eso es lo que hemos construido juntos en este video. No te di respuestas fáciles, no te dije lo que querías escuchar, te dije lo que necesitabas escuchar. Y si llegaste hasta aquí, ya eres diferente a la mayoría. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Has vivido esto? ¿Ese silencio mutuo que se comió algo que pudo haber sido real? ¿Ese momento donde los dos dejaron de escribir y ninguno supo cómo romperlo? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia importa, no estás solo en esto. Cada hombre que pasa por esto siente exactamente lo mismo que tú, solo que nadie lo dice en voz alta. Escríbelo aquí, yo leo cada comentario, yo respondo. Esto no es un canal donde subo videos y desaparezco. Esto es una comunidad. Y cada experiencia que compartes hace más fuerte a otro hombre que está pasando por lo mismo en este momento, porque al final el silencio ya tuvo suficiente poder sobre nosotros. Es hora de hablar.